Brother, ¿hace cuánto tiempo yo te he dicho que nos sentemos a hacer esto? Esto yo creo que lleva varios años ya. Y bueno, este es el momento. Esperemos que sea el primero de muchos. Y la realidad es que hoy estamos conversando sobre cosas que nos gustan, porque nuestra amistad va desde hace muchos años y tenemos muchos gustos en común. Y pues a la medida que los años pasan, ¿verdad? Eh, Más temas nos siguen gustando y a veces no se tiene el tiempo para conversar sobre esas cosas. Y ¿verdad? Pues hoy estoy con Xavier Huertas, un amigo mío que estudió conmigo en la Libre de Música, nos conocemos desde hace muchos años y él, ¿verdad? Al igual que yo, nos hemos dedicado a alimentar nuestro intelecto con el pasar de Yeah, los años, irnos a estudiar. Ambos yeah. estuvimos fuera de los países y pues Es cierto. Esa sí, experiencia fue como también compartida. De todo lo que ha sido como la experiencia así de amistad, ajá, hemos tenido como procesos, digamos, a nivel a lo mejor profesional o de vida. Como individual, que, ujú, ajá, pero paralelo ahí. No, claro. no, no había caído en cuenta en eso también. Sí, o sea, en nuestros procesos individuales ambos hemos estado buscando básicamente cosas bien paralelas Mm, en diferentes industrias, sí, pero es bien bonito verlo y yeah. en verdad que sentarnos, sé que hay mucho que hablar. A veces uno de los curses de la gente que estudia mucho es eso, que no se sientan a hacer, ¿verdad? Pero ahora mismo estamos haciendo todo lo que podemos por aprender y por conocernos aún más. Yo personalmente quiero conocer más de lo que tú conoces, ¿verdad? Tu conocimiento de varios temas. Y hoy vamos a estar hablando de muchas cosas. No me quiero envolver Ujú. mucho, pero realmente están pasando muchas cosas. En Puerto Rico están pasando muchas cosas en el ámbito de la política, el ámbito social y todo eso. Eh, y pues yo te quería hacer varias preguntas, pero no realmente quería hablar de ningún tema así sensacionalista o como le llamen, no sé, yo Ujú, quería ujú. conocerte primero, hacerte unas preguntas que tenía duda o curiosidad. Eh, Cuando éramos como que pequeños, así, ¿por qué a ti te gustan los temas sociales o la política? Como que, ¿cuál es tu background con la política? Cuando tú estabas en los carros de tus papás que te buscaban en la escuela, ¿qué emisoras ponían? Como que, ¿cuál es tu influencia para que te guste eso? Mano, qué loco que me pregunte esto, porque yo creo que de todo lo que nosotros hemos hablado como amigos, así, en diferentes ocasiones, casi nunca uno habla de esos momentos, de como que lo que veía en sus papás o las experiencias. Ujú, A veces sí hemos tocado el tema musical, lo que uno ujú, escuchaba o la influencia de nuestros padres en términos musicales, pues obviamente, o claro. sea, lo que compartimos, una de las cosas que compartimos es que pues estudiamos Ujú, juntos en la Libre de Música y sí. eso, tú sabes, a honor y honra. Este, yo creo que para mí fue bien loco también porque mi madre siempre ha sido PNP, estadista, pero Ujú, pues, ¿verdad? Identificada como PNP y la familia de parte de madre, mi abuelo Ángel, me acuerdo, tenía, o sea, la estadidad en todo y era agricultor, o sea, le mm, encantaba la tierra, era como una combinación bien interesante también, bien loca, porque tenía mucha conciencia de la tierra, de lo que es el sustento del ser humano. es tu abuelo. Mi abuelo Ángel, Ya. que el papá de mi mamá, ¿De dónde eh, era? de Ciales, De de Ciales. Ciales, Ya. sí. Ellos tenían ahí, la familia tenía una finca. ¿Y qué ideología tenía él? Estabas diciendo. Estadista, Ya. estadista full. Entonces yo creo que eso en parte, la pregunta, o sea, y cómo yo experimenté eso con mis papás, un poco mi mamá también lo experimentó con los de ellos y esto yo creo que se repite y yo creo que mucha gente puede identificarse que ha tenido una experiencia o ha podido percibir de sus papás, su mamá, sus abuelos, abuelas, tíos, una experiencia como un hilo conductor político. Claro. Cómo la ideología política se convierte en Ujú, procesos de crianza, digamos. Y pues como te decía, mi mamá ujú, siempre se llevaba a eso de la estadidad, mi papá por otro lado era más, yo entiendo, nunca fue
tan evidente, pero siempre piensa que lo que tenemos es eso típico, ese cliché de lo mejor de los dos mundos. Y pues eso ahora uno, ¿verdad? De adulto y con otro conocimiento, uno lo analiza y pues claramente era esa ideología de Lela y de la promesa de que el Estado Libre Asociado se iba a poder transformar en esta otra realidad política con más autonomía, mayor desarrollo económico, etcétera. Sí. Así que yo creo que mi papá era más por esa línea, que no necesitábamos ser Estado para poder alcanzar un desarrollo económico pleno y un bienestar. Mi mamá de la línea de no, la estadidad es la que hay y olvídate, a rajar la palma y de frente a quien sea. Entonces yo me crío en esas dos, digamos, en esas dos calles. Me crío en esas dos calles que pues se intersecan de alguna forma, tienen una intersección en algún momento, mis papás se cruzan y todo lo demás que fue historia, y voy entendiendo la política desde pequeño, pero casi como el mismo fanatismo a la religión, no tanto profundidad. Era esta cuestión de, pues, yo sé que mi mamá es estadista, PNP raja la palma, mi papá, pues, tengo una idea de que pues, es popular, a lo mejor raja la pava también, pero no entrábamos en esa sustancia. Y eso suena a que había influencia PNP, había influencia popular, pero no que había tanta influencia independentista o de ese extremismo, de esa esquina, como se le pensaba en ese momento, ¿verdad? Que esas personas eran más extremistas y en diferentes aspectos, ¿verdad? No se sabría nombrar muchos, pero hemos visto ese perfil y pues no sé que es erróneo, ¿verdad? Que obviamente se ha desarrollado, ese partido también se ha desarrollado a través de los años, pero te quería preguntar si en tu familia o tuviste a alguien que tú conocieras que era bien independentista, así de que... Pues sí, de hecho, el hermano de mi mamá, mi tío Ángelo, yo creo que fue la primera representación de lo que es un independentista que yo tuve. Porque en mi familia yo creo que él pudo haber sido el único que abiertamente, ¿verdad? Porque esto también es un tema, yo no sé si a ti te pasaba, ahora que dice de ese asunto de cómo se asociaba el independentismo, esa carga, era casi un tabú incluso, llegaba a ser un tabú, y yo creo que mucha gente olvidó que esto viene de una política de restringir totalmente cualquier símbolo o cualquier simbología de lo que es ¿verdad? Los símbolos de lo que es Puerto Rico, la patria, la bandera, la ley de Mordaza. Y yo creo que parte de lo que pasó es que esa secuela se fue construyendo a lo que nosotros, por ejemplo, pues el 89, nacimos en el 89, pues todavía en los 90, 2000, hay esa secuela, y en nuestra familia había un tabú, básicamente. Y por eso, pensándolo, mi tío ha sido como que el único que fue por esa línea, exponiéndose, digamos, en esa época, que era como algo bien, bien raro. Interesante. Sí, que no mucha, pero algo. Había una presencia ahí. Sí. ¿No? Y te voy a preguntar cosas desde un plano casi que no conozco realmente muchas de las cosas de la política. Yo sé que tú estudiaste también eso, y quiero que me hables un poquito de eso también. Pero te iba a preguntar así como por saber, o sea, el Partido Independentista en Puerto Rico, ¿cuántas veces ha ganado, básicamente, históricamente? Nunca, ¿verdad? Nunca. Ni una sola vez. Ni una. Ok. Sí, eso es importante, que decirlo, y lo que está pasando ahora mismo, el ambiente de lo que está pasando ahora mismo, pues trae mucho cambio y algo nuevo, que, ¿verdad? Hay muchas generaciones anteriores que pueden estar así cerradas mentalmente a no escuchar, a no asociarse con esa idea que tenían en los años 90 de los radicales, de los independentistas. Así que, pues mira, yo personalmente
tú eres una de las personas que yo he tenido que mantener una nota, porque tú has hecho varias cosas. Yo tengo una nota aquí y yo esto vamos a hablar luego. Yo, mira, bachillerato en psicología, la Universidad de Puerto Rico, recinto Río sacándole Piedra. recibo. Maestría en psicología social comunitaria en el recinto de Río Piedras, pero yo quiero que me hables de esto. Y no necesariamente de la universidad, del papel, del doctorado, no, háblame de por qué a ti te gustó este doctorado en particular, esta facultad como tal, como que doctorado en gobierno y políticas públicas. Y nada, como que el tema en particular, más allá o sea, el prestigio que, ¿verdad?, todo eso trae, creo que es importante que tú tenías muchas elecciones y elegiste ese doctorado en particular de todas las opciones que podías tomar. ¿Por qué ese? Mano, yo creo que desde pequeño siempre he sido una persona bastante curiosa de la solución de los problemas. Por ejemplo, a mí me encantaba, súper random, desatar nudos. Como que cosas se enredaban, gavetes o hilo. Me acuerdo, mi abuela tenía estos estuches de que todo el mundo se creía que habían galletas adentro. Y todo el mundo, pues, caía de pendejo de abrir el paquete de galletas y encontrarse con todas las cosas de tejer. Pues, a mí me gustaba jugar con los hilos y jugar con todas esas cosas. Y pues enredaba claramente todos los hilos, pero también encontré yo creo que esa cuestión terapéutica, pero en ese momento pues simplemente me gustaba desatar esos nudos. Y eso yo lo fui pensando como un interés de buscarle la solución a problemas hasta físicos, digamos que tiene algún asunto en la casa, o hasta psicológicos, y pues a nivel macro, político. A nivel profesional, pues antes de decidir ese doctorado en gobierno y políticas públicas, yo decidí estudiar una maestría en psicología social comunitaria. Y la psicología social comunitaria fue básicamente la raíz y el vehículo para yo decidir estudiar gobierno y políticas públicas, porque parte de lo que me interesó de la psicología no fue necesariamente este lado individual, psicopatológico, psicoterapéutico. Sí, eso es un mundo, muchas ramas. Eso es diferentes tipos de ¿verdad?, vertientes de tu poder entender la condición humana. La condición humana es tan compleja que desde un nivel psicológico incluso tú tienes que estudiarlo desde diferentes vertientes y desde diferentes escenarios. Y yo creo que entrar en la psicología pensando que podía ser un vehículo para solucionar problemas a nivel macro, no tanto individuales, porque me interesaba ese otro nivel macro, ¿verdad? Desde el lado comunitario, el lado hasta de familia, digamos, relaciones intrafamiliares, que es, digamos, lo más micro que me gusta de la psicología, hasta el nivel, pues, de cambio social y política pública, que es el cambio que la psicología social comunitaria promueve para solucionar los problemas sociales, básicamente. O sea, tú debes invertir tu energía o bastante proporción de tu energía trabajando con los problemas a nivel macro, porque vas a poder impactar a mayor cantidad de personas. Hasta en números, hasta matemáticamente te hace sentido. O sea, no vas a estar uno a uno, ¿verdad? Trabajando, que eso es importante. Eso es importante, trabajar directamente con el individuo. Pero cuando estamos hablando de problemas, digamos, de salud pública, cuando estamos hablando de problemas de seguridad pública, cuando estamos hablando de problemas de uso problemático de sustancias, pues claramente las soluciones no son individuales. Tú tienes que pensar más en lo macro. Y lo macro también implica cambio en política pública, cambio en no solo las leyes, porque la política pública no es solamente leyes. La política pública también son órdenes administrativas, son jurisprudencia que hace el tribunal para establecer, digamos, precedente en casos
opiniones judiciales, es también reglamentación de las agencias. El otro día vimos cómo, aunque aquí el aborto es accesible y es legal, ¿verdad? Porque Puerto Rico tiene una jurisprudencia que todavía aplica, además de que en Estados Unidos los jueces del Supremo quitaron Roe versus Wade, pero el Departamento de Salud incluye en su reglamento unos instrumentos que le inhabilitan o le hacen menos accesible a mujeres, especialmente jóvenes, el aborto como una, digamos, como, ¿verdad? Un método para encontrar una decisión que es de su cuerpo, que básicamente, o sea, es una solución a su problema. Y no necesariamente fue ley. Esto se hizo en reglamento. Eso es un ejemplo de cómo a nivel de política pública tú creas cambios y, digamos, tienes una repercusión en las personas a nivel individual. ¿Ves? Desde un punto de vista macro, tú hiciste un cambio en un reglamento, un cambio en una ley y tiene el efecto de que se le denieguen servicios de salud o se le denieguen tratamiento a personas. Y para mí eso fue como que yo quiero ir por aquí porque yo quiero entender cómo es el proceso para poder hacer ese cambio social. Todo es a perspectiva, ¿no? O sea, tú puedes ver cualquier tema a nivel así micro como macro y yo creo que todo esto está pasando, esta misma conversación está pasando también porque a mí yo no sabía que la política internacional a mí me iba como que a llamar tanto la atención como me ha llamado. ¿Sí? Realmente creo que los países somos... ¿En qué sentido? Como que... Pues yo pienso que es que somos vecinos. O sea, tú no puedes vivir teniendo un vecino e ignorando lo que tu vecino hace. Como que si tu vecino prende su casa en fuego, la tuya se va a prender en fuego porque está al lado de él. Y así consecutivamente con muchas otras cosas que nos unen. Y pues siento que el crecimiento y el conocimiento mental mundial como que algo que pues deberíamos de todos aprovecharnos de la ¿verdad? De la vivencia y los aprendizajes de cada uno. Y pues si estamos adelantando en el ámbito tecnológico en ciertas cosas, en el ámbito de buscar soluciones sociales, no entiendo cómo otros países pueden vivir en otra época así. Puedo entender muchas otras cosas como las religiones y otras cosas, pero lo que son las injusticias humanas y algo que yo ni sabía que le llamaban los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, es como que pues algo que ya va más allá de los partidos, va más allá de las religiones, pienso yo, porque los derechos humanos pues ya eso es otro nivel. Entonces ver que hay países y hay personas que pudieran la avaricia, ¿verdad? Irse por encima con el dinero, irse por encima de hasta los derechos humanos, que es lo último que se pueden irse por encima. Es como que a mí me voló la cabeza. Yeah. Y darme cuenta pues que el mundo está dividido entre, ¿sabes? Personas más de izquierda, personas más de derecha, más democrática, y cómo hay diferentes cumbres de esta gente se reúnen en diferentes lugares del mundo para básicamente pelear entre ellos mismos y resolver problemas que no se terminan resolviendo nunca. Y fíjate, esa sería como... Y yo que te conozco y no hemos hablado de ti, pero sí es importante como que, ¿verdad? Ver ese contraste de ideas, de contextos de los que surgimos. Esa contestación casi parece como el por qué quizás a ti te interesa también este tema de política. Literal. Y este tema de, digamos, problemas internacionales que repercuten hacia los países y que los países también impactan esos problemas internacionales. Y sé que ese no es tu background y me da mucha curiosidad hacerte la pregunta un poco la misma que me hiciste a mí, pero un poco diferente. Dentro de tu contexto familiar y de crianza, que yo no sé si yo estoy aquí prejuiciando por lo que sé o lo que asumo. Tú tuviste una crianza bastante musical, bastante inclinada a la música. Sí. ¿En algún momento eso tuvo un tono político o una, digamos, una carga o una vertiente política que te haya ido construyendo desde ahí lo que tú estás
plasmando hoy o fue un poquito después? Todo tiene que ver, todo tiene que ver. Yo siempre digo, la música me ha enseñado tantas otras cosas aparte de tocar guitarra. O sea, te enseña de la sutileza de la vida, te enseña de que las cosas cuando funcionan se sienten bien, tú sabes, lo que es la tranquilidad, la paz que puede traer, no sé, una buena cadencia musical y cómo se estira el chicle y cómo se llega a una conclusión y después ese release y esa satisfacción. Y ni se diga de la práctica que se tiene que llevar para tocar una pieza bien complicada que requiere meses de práctica y todo eso. ¿Qué pasa? Que mi madre trabajaba con abogados también y pues allí ella, pues el tono de la política, ella escuchaba muchas emisoras cuando íbamos para la escuela, pero creo que también es algo de actitud, como que, qué sé yo, digamos que mi madre, ¿verdad? No, al no estar como en la política directamente, pero al estar trabajando con gente que estaba con eso, algo se te pega en cuestión de como que cómo piensas, cómo ves las cosas. Y pues eso combinado con que me gustaba que las cosas corrieran como se suponía que corrieran, porque la música, eso es lo que buscamos, que las cosas funcionen. Tú no buscas tener lagunas, tú no buscas... buena analogía. O sea, tú no buscas que hayan errores. Mientras menos errores, pues mejor. Mejor se va a escuchar la música para llevarlo a otro nivel. Y entonces creo yo que así no se sepa nada de la política, que así yo no haya estudiado política como tal. Yo sé que la política debe funcionar. Eso es lo único que yo sé. Yo sé que para que llegue a otro nivel, tiene que funcionar. Qué sencillo, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, como que... Debería ser así de sencillo. O sea, pues... Mano, tiene que funcionar. Si es el arte de asumir el poder y de, digamos, en su mejor expresión, ejecutar el poder, pues, mano, debería funcionar. Debería funcionar, es así. O sea, para una persona, y más para cuando requieren que personas como yo, que no estudiamos eso, apoyemos las loqueras que ellos hacen. Ajá. Debería funcionar para mí y para otras personas como yo. Exacto. O sea, el objetivo, el estándar de la música es que tú logres ejecutar esa pieza de una manera no solamente correcta, sino agradable para hacerle honor a la pieza o para deleitar al público, ¿verdad? A veces es para deleitar al público, pero hacerlo bien. Y aún con políticos, ¿verdad? En términos generales, funcionarios que del orden público, electos, no electos, tienen que hacer las cosas bien para que la pieza salga. Para tú poder o hacerle honor a quien diseña la pieza, que es el pueblo. Porque el pueblo, a través del voto, básicamente diseña la pieza que se supone que toquen. O para deleitar a quien te dio la pieza o a quien te está escuchando, que es el pueblo. O sea, nada, en verdad me fui en el viaje, pero me gustó mucho la analogía de la música y lo que traes a la discusión es que como músico, yo un poco me desarrollé en el entendimiento que las cosas tienen que funcionar. Si no estás en el tono correcto, te van a botar. Desafinado. Desafinado. Afina o algo, tú sabes, practica, pero así no podemos. Literal. Wow. Literal. Y pues a eso súmale que los políticos roban. O sea, que hay una corrupción de dinero. Entonces yo es como que, wow, ¿verdad? No es suficiente como que hacer tu trabajo mal, tienes que robar también. Y pues eso a mí me sabe bien mal. Entonces, internacionalmente, roban aún más. O sea, roban por todos lados. Hay un montón de países que explotan sus propios recursos. Hacen negocios por debajo de la mesa. Nada de lo que sale público es todo lo que se sabe. Hay muchas cosas que, como cualquier negocio, tú sabes, no lo dicen a luz pública. Si les sale mal, pues como en Venezuela ahora están saliendo a luz pública un montón de cosas de cómo corren por allá los órganos y todo eso. Pero, o sea, es bien interesante para mí lo que está pasando este año, ¿verdad?
Y pues yo te quería preguntar, porque en verdad nos pudiéramos ir por 20 temas. ¿Qué tú piensas de la alianza y el partido independentista? Este, um, ¿Tú lo ves como un partido nuevo o son dos partidos juntos? Yo lo veo, primero, en concreto, son dos partidos que se fundaron con objetivos distintos, porque es la que hay. O sea, el Partido Independentista se fundó en los 40, con un objetivo bien particular, en un contexto particular, que no es el mismo con ¿verdad? El contexto que se fundó el Movimiento Victoria Ciudadana. Sin embargo, yo creo que se encuentran en un momento en el que ambos se sienten convocados. Ambos se sienten que algo le está llamando. Obviamente ese algo ya lo han definido y yo, ¿verdad? Como ciudadano, que no solamente soy espectador de las cosas, sino que a lo mejor desde un punto, no a lo mejor, definitivamente privilegiado por el camino que decidí escoger de estudiar y conocer más del mundo de la política y del gobierno. Yo lo veo como que ese algo fue precisamente el interés de la mayoría de los puertorriqueños de percibir algo diferente. Y algo diferente, pero que pueda conglomerar diferentes también perspectivas y diferentes ideologías. Yo creo que las dos colectividades que se unen son diferentes desde su fundación. O sea, la Zapata es diferente. Así que el partido, la ideología, quizás hasta el drive, ¿verdad? Lo que les mueve es diferente. Pero el llamado yo pienso que es igual y a mí me ha gustado cómo ambos partidos no han disimulado eso. O sea, tú no ves un branding de la alianza. Tú ves banderas del PIB, tú ves banderas de Victoria Ciudadana, tú ves el verde por aquí, el amarillo por allá. O sea, no de repente mezclaron el verde y el amarillo para crear un nuevo color y todo esto. O sea, porque he escuchado muchos análisis de que la alianza un poco que esconde diferentes temáticas que a lo mejor le perjudican. Mano, pero que es la que con el cliché de que una persona no puede cambiarse de partido o que ¿cuánto realmente importa que dos partidos se junten y hagan como que uno nuevo? O sea, pues mira, se juntaron, que ahora como que la gente tiene libertad de cambiarse de ideología. Claro, después de que no lo hagan a su conveniencia por cuestiones de trabajo y puestos políticos y esas cosas, pues ya eso es diferente. Pero no sé, yo personalmente te lo pregunto porque me tengo curiosidad, pero no es que sea una curiosidad de que si no fuese así yo me molestaría o algo así como que... y siento que la gente pues se molesta como que cuando comparan, ¿no? Que estos dos se juntaron y dicen que son diferentes, pero ahora piensan lo mismo. Es como que pues no creo que sea algo malo. Yo no creo tampoco que sea algo malo cuando tú, por ejemplo, te das la oportunidad de tener espacios como el que estamos teniendo, donde tenemos diferentes rutas que nos llevaron hasta aquí. Tú te criaste en Trujillo, yo me crié en Bayamón. O sea, tú te criaste en la música, yo me crié en otro... O sea, yo iba para estudiar medicina, básicamente. Sí. O sea, pero encontramos diferentes temas y diferentes intereses que nos unen. No somos iguales, pero la pasamos bien. Y esto es algo que, o sea, y las amistades se construyen a través de eso. Hablando de un nivel, lo que estábamos hablando ahorita, micro, pero a un nivel macro y de partidos políticos, los partidos políticos también se encuentran en ideas. También hay desencuentros, que es la mayor costumbre que nos han tenido en los desencuentros. Por eso que para muchos, desde mi perspectiva, para muchos puertorriqueños y puertorriqueñas, a lo mejor puede ser algo raro, puede ser algo weird,
que estos dos partidos se unan, porque si lo que nos han acostumbrado en toda la historia es precisamente a los desencuentros y a la separación y a la tiraera y a esta es tu culpa, esta no, esta es tu culpa, y se han culpado básicamente por quién ha jodido más el país, pues ¿cómo es que dos partidos se unen? Eso está raro. O sea, y es el efecto quizás psicológico del asunto, psicológico a nivel social del asunto, de por qué a muchos puertorriqueños le parece incluso hasta ofensivo que dos partidos se unan. Exacto. Sí, sí, es curioso. Y de nuevo, yo creo que al igual que las universidades cambian de programas, ¿sabes? Hay profesiones que dejan de ser necesarias y hay otras profesiones que nacen. Pues de la misma manera, yo pienso que deberían de haber partidos que puedan cambiarse, que puedan unirse, que puedan colaborar. O sea, no entiendo por qué tienen que hacer tanta la diferencia. Pero bueno, al final del día, tú tienes que elegir por diferentes partidos en una papeleta. So, desde cierto punto tienen que dividirlo. Y ahí es donde entra lo que le llaman el juego de la política, o sea, lo que es el deporte, como quien dice. Exacto. A nivel, ¿verdad? Estábamos hablando un poquito a nivel del concepto, a nivel ideológico, o hasta del efecto, digamos, social que tiene. Pero a nivel técnico, esto es un asunto bien sencillo. Las coaligaciones que antes se podían, se empezaron a prohibir a partir, si no me equivoco, como en el 2012, 2011, por ahí. Y una coaligación no es otra cosa que más de un partido apoye a un candidato y que ese candidato pueda aparecer, digamos, en la columna, no solamente de su partido. Porque digamos que yo soy de un partido, tú eres de otro, pero mi partido apoya a David. Pues yo no voy a poner en mi columna a otra persona si yo te apoyo a ti. Eso se prohíbe, ¿verdad? Después, esto no se da un vacío. A partir de, ¿verdad? Y sabrán quienes seguimos esto y quienes a lo mejor no, esto está en todas partes. A partir del 2012, 2016, se da un desarrollo de partidos o movimientos emergentes no tradicionales. Sí. Y desde el 2012, ¿verdad? Pero puertorriqueños por Puerto Rico, el MUS, que fue un poco esa separación o esa ala más soberanista del Partido Popular, pero pues estaba ahí. Y diferentes movimientos. La hegemonía política, que es el PNP y el PPD, se estaba dando cuenta de ese desarrollo. Así que no era descabellado pensar que en un futuro partidos pudiesen hacer coaligaciones de candidatura. Antes de que eso pasara, porque para muchas cosas no son diligentes, pero para mantenerse en el poder, claro, son bien diligentes. Y ahí está el cambio al código electoral que pasó en el 2020, que ha provocado básicamente todo este embeleco electoral que tenemos, pero eso es otro tema. Pero eso fue una de las primeras, digamos, acciones de los partidos hegemónicos para evitar que dos partidos o más pudiesen apoyar a un solo candidato. Ok. Y todo esto, ¿verdad? De hecho, yo quiero aprovechar este momento. Yo creo que yo he estado pensando en esto desde hace como un año. Poder grabar este pequeño segmento. Y es, porque by the way, yo no sé cuándo vea mucha gente este episodio. Sí. Y yo creo que me gustaría posicionarlo en el contexto, pero ya lo estamos hablando, es un año de elecciones, claramente, ¿verdad? Claro. Y el asunto político está ahí. Pero más allá de eso, yo no sé si tú me vas a ver en el 2050 o en el 2035 y Puerto Rico finalmente tiene una segunda vuelta en su proceso político. Pero yo quiero
hablarte, a ti que me vas a ver quizás en ese momento donde Puerto Rico finalmente tiene en su sistema electoral una segunda vuelta, y voy a explicar ya mismo, ya tú en el futuro lo sabes y tú no puedes creer que en el 2024 probablemente todavía no teníamos segunda vuelta, aún teniendo presencia de diferentes partidos que claramente ninguno llega al 50% o más de la elección. Así que la mayoría de quienes, digamos, sean electos, van a dirigir el país o están dirigiendo el país con menos del 50% de las personas apoyándolo. Así que yo sé que para ti, viéndonos en el futuro, es bien iluso, ¿verdad? Y que claramente una de las soluciones más obvias a este problema es la segunda vuelta y ¿verdad? Parece descabellado por a lo mejor muchas razones que tienen que ver más con prejuicios de países latinoamericanos que ¿verdad? Implementan esta estrategia, pero hay estados, en Estados Unidos, Georgia es uno, que tiene segunda vuelta precisamente porque en el contexto donde hay una pluralidad de diferentes facciones, partidos, candidatos, y tú quieres mantener una legitimidad democrática, es decir, que esa persona que está a cargo del país, la gente se sienta que verdaderamente yo lo elegí. O que quizás si no lo elegí, más del 50% de mi país lo eligió. Pues la solución es, en esa primera elección, si ninguno de los candidatos, que en un caso llegaron a haber 6 candidatos, básicamente, si ninguno de los candidatos llega al 50% o más, se hace una segunda vuelta entre los 2 primeros. Y así tú tienes al país decidiendo en legitimidad amplia a la persona que gobierne. En Costa Rica, por ejemplo, y lo ato con mi experiencia estudiando en Costa Rica, que creo que en ese momento no mencioné por qué Costa Rica, pero no viene el caso. En Costa Rica en el 2018 se dio un evento que estaba en la elección de los Alvarado, porque uno era Carlos Alvarado y otro era Fernando Alvarado. Okay. Pero Costa Rica tenía múltiples partidos. Y en la primera vuelta, Fernando Alvarado gana con un 30 o un 32%, porque había muchos otros partidos. Claro. Quien llega segundo, Carlos Alvarado. En la segunda vuelta, ganó Carlos Alvarado por 70%. Lo que quiere decir que quien ganó en la primera vuelta solamente se quedó con ese 30%, no tenía el apoyo de los demás. Como en la segunda vuelta solamente estaba Carlos Alvarado, se demostró que las personas preferían más apoyar a este Carlos Alvarado que al Fernando Alvarado que ganó en la primera vuelta. Aquí estaríamos hablando de un escenario similar en estas elecciones, ¿verdad? Para el contexto, que está por un lado Jennifer González, en el Partido Nuevo Progresista. Está Juan Dalmau, representando a la alianza con el Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana. Está Jesús Manuel Ortiz, en el Partido Popular Democrático, y está Javier Jiménez, en Proyecto Dignidad. Tú tienes un escenario donde no importa quién gane va a ganar con de 30 a 32 o 33%. Pierluisi en las pasadas elecciones ganó con un 33%, 32%. La mayoría del país no apoya o no necesariamente no apoya, no presentó una legitimidad directa a ese apoyo, que es en el caso de la segunda vuelta. Pues en el caso que la pudiéramos, ¿verdad?, implementar en Puerto Rico y en el futuro, yo espero que en algún momento haya alguien viendo este contenido y diga, diantre, ellos están bien atrás, mano, sí, la segunda vuelta pasó. Pues tuviésemos una segunda elección entre Jennifer González y Juan Dalmau, that's it. Porque fueron las 2 personas que más % obtuvo. Y yo creo que eso es un reto. Es bien interesante eso, porque eso en el caso, ¿verdad?, de que hay 4 partidos, 5 partidos. Yo he escuchado de países que tienen como 15 partidos, una cosa así. El caso de Costa Rica que te estaba hablando, sí. Y Costa Rica necesita
coaliciones en el Parlamento, ¿verdad? Lo que le llamamos acá la legislatura, para poder tener proyectos aprobables. ¿Qué te hace que te obligue la coalición? O sea, ¿a qué obliga que tú tengas que hacer coaliciones? A hablar, a ponerte de acuerdo. A ponerte de acuerdo. Y yo recientemente también he escuchado muchos análisis de cómo quedaría la legislatura en el contexto en el que estamos, porque la alianza no solamente está en la gobernación, hay un montón de legisladores y legisladoras que tienen el apoyo de ambos partidos. Y parte de lo que están trayendo muchos analistas es el estancamiento que provocaría que tuviésemos un gobierno compartido, lo que se le llama un gobierno compartido, que es que el Ejecutivo, sea representado por un partido X, el Legislativo en su Cámara de Representantes sea representado por un partido Y, y en el Senado sea representado por un partido Z. Y que el estancamiento que provocaría eso, porque todos son diferentes. Y ahora eso se intensifica porque como tienes diferentes partidos, algunos en alianzas, pero otros también, está Proyecto Dignidad, que tiene su representante y su senadora, eso provocaría un estancamiento. Y ese análisis a mí me parece demasiado simplista, porque se está viendo, digamos, la consecuencia usual de las cosas. No se está viendo lo que el pueblo está queriendo decirle a los políticos. El pueblo, de hecho, en las pasadas elecciones, o sea, tenemos una legislatura, una composición bien distinta a la que estábamos acostumbrados desde mucho tiempo, que era rojo y azul. En esta legislatura hay una representación diversa, digamos, la más diversa que hemos tenido en tiempos recientes. Y el resultado podemos debatirlo o no, digamos, de acuerdo al tema, pero en general ha sido bien ineficiente, en parte porque quienes han liderado esa legislatura no necesariamente han tenido ese desprendimiento en temas que prometieron antes, pero eso ya es agua pasada, no mueve molino. Pero yo creo que lo que no se está viendo en el análisis es que si el pueblo se expresa que quiere una legislatura diversa y también se expresa en que quiere resolver los problemas, es que está haciendo un llamado a que se sienten en la mesa diferentes opiniones, diferentes ideologías, porque el pueblo es así, porque es una representación del pueblo que vamos a esperar, ¿verdad? Vamos a esperar que seamos homogéneos, que los puertorriqueños y puertorriqueñas querramos la misma solución del mismo. No, sí, somos personas diferentes. Pues ese encuentro tenemos que buscar las destrezas necesarias para que se pueda promover, y yo creo que a muchos políticos y políticas como que les falta esa inteligencia emocional de desprenderse y decir, olvídate del partido, olvídate de si yo quiero estadidad o independencia, lo que sea. Si los problemas del país son tan apremiantes y tan urgentes, olvídate de lo demás y vamos a sentarnos verdaderamente a solucionarlo. Pero el pueblo no ve eso y se encojona. Por eso te digo que esa enfermedad no tiene límite. O sea, esa búsqueda de más poder no tiene límite. Y es curioso porque, por ejemplo, en un país como Venezuela, ellos tuvieron una elección el 28 de julio, ¿verdad? Y pues realmente después de las elecciones metieron preso a muchas personas que estaban, ¿verdad?, defendiendo el partido opositor. Personas que fueron a convocarse, ¿verdad?, en defensa de su voto, las metieron presas. Entonces, decir una segunda ronda en un país como Venezuela no representaría realmente el voto popular, porque muchas de esas personas ni tan siquiera fueran a votar por una segunda vez. Y pues hay que también, ¿verdad?, tomar eso con pinzas, porque, o sea, bueno, tampoco tanto, porque lo que está pasando en Venezuela tampoco es que sea normal, sí, tan normal. Pero en el caso de Venezuela, y qué bueno que lo traen, en el caso de Venezuela, la segunda vuelta no aplicaría, no por el contexto sociopolítico, no aplicaría porque en Venezuela se dio un 50-1, o sea, la gente votó claramente y pues
el gobierno no le dio ningún tipo de espacio. Sí, fue una paliza. O sea, eso fue 70-30 fue casi. 70-30. So, ahí no hay segunda vuelta. De hecho, plantear una segunda vuelta ahí es faltarle el respeto a la voluntad del país venezolano. De los que están presos, de los que Por murieron. Eso, pero si tú a esas mismas sociedades, ¿verdad? Y a esos mismos países, tú les dices que Puerto Rico lleva su último, desde Alejandro García Padilla, que sacó 47%, 2012, lleva más de 10 años con gobiernos elegidos con menos del 50%. Con menos del 50%. Hace 10 años. Pues también te van a decir, no, o sea, que fue mi experiencia en Costa Rica. O sea, en Costa Rica, además de que esta cuestión de que tenemos ciudadanía americana, pero no votamos por el presidente, también era un tema que era como que, ¿what? Que tú me estás explicando y de seguro a ti te pasó en España en algún punto. O sea, yo creo que algo a pensar, pero sí, el caso de Venezuela es bien distinto. Me estaba explicando mi mamá porque ella va a estar trabajando en las elecciones como funcionaria. Funcionaria, sí. No, va a estar funcionaria de colegio, sí. Qué bueno. Oye, sí, es importante, no solamente zumbar la ideología y el voto, es defenderlo también, así que... Claro. Qué bueno por tu mamá. Y me explicaba cómo iban a hacer las papeletas y eso y qué sé yo, y van a hacer como algo simbólico. Bendición a Ita, by the way. Yes, mi madre querida. Van a hacer como que algo, como un teatro casi, una elección, una simulación de una elección interna acá de los puertorriqueños sobre la presidencia en los Estados Unidos. ¿Eso es algo que ha pasado antes? Porque esa es la primera vez que yo escucho eso. No, o sea, esto es sin precedentes y sin vergüenza, honestamente. O sea, van a hacer ese y van a hacer la de la estadidad también. Y exacto, el plebiscito. Plebiscito. El plebiscito fue ambas fueron leyes aprobadas a nivel estatal, obviamente. La del plebiscito fue parte de la aprobación a la enmienda, bueno, no enmienda, la derogación y el nuevo código electoral del 2020. Parte de lo que incluyó esa aprobación fue que el gobernador o gobernadora electa podía convocar un plebiscito en el momento en que lo entendiera, por orden ejecutiva, porque los plebiscitos, ¿verdad? Para conocimiento, los plebiscitos tienen que pasar por una aprobación con la legislatura. Este plebiscito se aprobó simplemente con la orden ejecutiva de Pierluisi. Y este plebiscito está costando millones de dólares. No solamente es que está costando millones de dólares en términos, ¿verdad?, del presupuesto, de centavos, sino que va a costar tiempo en la elección. Porque con todos los problemas que estamos viendo en la Comisión Estatal de Elecciones, las máquinas, el asunto con cómo va a ser de compleja la papeleta esta vez, porque muchos electores y electoras van a votar por candidatura y van a votar mixto. Tú vas a tener mucho tiempo en esa caseta. Y por encima de eso le añades 2 papeletas. Porque teníamos hasta ahora 3. La estatal, que es la gobernación y comisaría residente. La legislativa, que incluye Cámara, Senado en todas sus candidaturas. Y la municipal. Son 3. Y le añades ahora la que tú estás mencionando de la presidencia de los Estados Unidos y la del plebiscito de estatus. Exacto. Y ambas, volvemos, le están costando dinero y le está costando tiempo al elector en la fila. O sea, esto es algo que también entorpece un poco el proceso. Sí. Pero es parte, ¿verdad?, de lo que hemos visto en ocasiones pasadas, que el PNP específicamente enlaza un poco la motivación electoral hacia su partido con la estadidad. Así que si la estadidad está en oferta en las elecciones, pues yo, ¿verdad?, esa es su hipótesis. Yo tengo más probabilidad de llevar mi elector porque mi elector va a ir a la elección para votar estadidad. Exacto. Y ya cuando esté en la caseta, pues, ¿por quién voy a votar? Pues por el PNP. ¿Verdad? Esa es como la teoría en este asunto. La de que podemos hablar
de esa teoría, pero... El truquillo. Sí, por eso. La de la presidencia yo siento que es poca vergüenza, de verdad, porque, o sea, Puerto Rico, parte del efecto colonial y aún de opresión que tiene Estados Unidos con Puerto Rico es que su efecto político a través de la presidencia tiene unas repercusiones serias con los puertorriqueños en la isla. Y esos puertorriqueños de la isla no pueden tomar una determinación directa para elegir un presidente. Tú me estás poniendo una papeleta que representa una ilusión, pero de algo serio. Porque este país, ¿verdad?, tiene un control político y económico sobre Puerto Rico. No podemos elegir o votar por el presidente. Y el dominio que tiene sobre Puerto Rico es sobre nuestra voluntad, porque realmente, o sea, no nos pidieron permiso tampoco para llegar en el 1898, digamos, y para estar todo este tiempo. Así que es como ahora que, ¿verdad?, estamos hablando de esto, o sea, es sin consentimiento. Sí. O sea, están aquí sin nuestro consentimiento. No podemos votar por el presidente, pero entonces nos ponen una papeleta para ver lo que pasaría. Para ver lo que pasaría. Ellos asumen que todos quieren saber. Yo personalmente, yo soy una persona bien curiosa y qué mejor momento para saber si, ¿verdad?, si la gente quisiera estadidad o no, que ya que están todo el mundo votando. Yo pienso que así no signifique nada, ¿verdad? Siento que una estadística para la gente enfermiza que le gusta medir todo, es una estadística valiosa en el 2024 y ciertamente le envía un mensaje también a Estados Unidos, Sí. un tangible, o sea, un mensaje medible y pues creo yo que, ¿sabes?, más cosas más burdas han hecho, como que hacer esa pregunta es como hacerme una pregunta. Claro, definitivo, pero hay que ver, yo creo que tiene sus cosas también. Hay que ver el lado maquiavélico en el asunto, porque el tú poner una papeleta de estatus, aunque muchas personas también pueden encontrar una justificación en el ahorro de dinero, porque tú, ya que vas a tener una elección, pues incluye una pregunta. No hagas un evento para una sola pregunta. Claro. Si vas a tener 3 preguntas, pues incluye otra. Y si vas a tener 4 preguntas, pues incluye 5. Claro. ¿Verdad? Y ahí pudiéramos incluir las preguntas que entendiéramos. Un examen. Por ahí para abajo. De escuela. Y de hecho, yo estaría de acuerdo si el sistema electoral de Puerto Rico es eficiente. No estoy hablando de limpio todavía. Estoy hablando de eficiente. Que yo pueda literalmente en un iPad o en una máquina contestar 10. Ponme 10 si quieres. Ponme 10. Y yo te contesto la encuesta. Y elegimos de una vez a... Pero sabemos que no estamos en ese nivel tecnológico. Que otros países sí están. Me encantaría. Claro. Y un sistema que sea bien eficiente y sea al momento. Con el Consejo Nacional... ¿Cómo es? Estatal de Elecciones, ¿verdad? La Comisión Estatal de Elecciones. Comisión Estatal de Elecciones. La maquinaria allá adentro. Que en otros países no es una comisión. En otros países tiene un poder jurídico distinto. Aquí, pues, le llamamos así. Pero... Consejo Nacional de Elecciones, por ejemplo, CNE. Pero yo creo que, ¿verdad?, volviendo a la papeleta presidencial, yo tengo, además de, pues, poder ver una justificación de que ya que tienes el evento, pues, incluye ahí la pregunta, incluye las 2 preguntas y puede ser un experimento para ver qué pasa. Yo, ¿verdad?, mi opinión, mi lado del asunto, es que si tú hiciste un plebiscito en el 2016, en las elecciones de Ricky, que ganó Ricky, después subimos lo que le pasó, pero... en el 2016 la estadidad, que ese plebiscito fue boicoteado por un montón de movimientos y partidos, la estadidad sacó 97%. 97 en el 2016. 97.
Tú Hicieron pensarías... la misma pregunta, más o menos. Hicieron dos preguntas. Si estabas de acuerdo o no con el estatus actual del país. Ujú. Y en esa pregunta, la mayoría de, ¿verdad? No recuerdo el dato ahora mismo, pero era más de 50%, 50 y pico, casi 60, dijo, no estoy de acuerdo con el estatus actual del país. O sea, no estoy a gusto, no sé si era por ahí la pregunta, a gusto, con el estado actual político. Y la segunda era, si no, ¿qué estatus político tú preferirías para Puerto Rico? Y ahí la estadidad obtuvo un 97%. En ese plebiscito, la participación electoral fue, yo creo que por debajo del 10%. Wow. O sea, estamos hablando de un plebiscito que la mayoría de las personas o no quiso contestar, o simplemente dañó la papeleta, o lo dejó en blanco, o simplemente no participó. Después, en el 2020, tenemos la pregunta de estadidad sí o no. Que de hecho, yo era uno de los que pensaba que eso es una de las maneras más directas de preguntarle a la población, porque tú decides primero, estadidad sí o no. Después tú ves cómo se ve eso, porque honestamente muchas personas abogan por la estadidad, favorecen la estadidad, pero no explican cómo se vería eso de la estadidad. O todos los 50 estados son iguales. ¿Verdad que no? O sea, digo, yo no los he visitado todos, pero sé que no son iguales los 50 estados. Y hay muchos que tienen unas necesidades, hay otros que tienen unas riquezas. Pero esto no es que soy estado y se resolvieron mis problemas. ¿Cómo se ve eso después? Y yo creo que se hace mucho la pregunta al revés. ¿Cómo tú ves un Puerto Rico independiente? Exacto. ¿Verdad? Entonces se le adjudica una responsabilidad o un peso a que desde la independencia se conteste cómo se ve eso, pero en la estadidad parece ser como algo homogéneo, parece ser como que, estadidad, ya. Pero yo creo que esa pregunta era, digamos, buena, estadidad, sí o no. Ganó la estadidad, dicho sea de paso, 53% creo que ganó. 53%. Que de hecho tú pensarías, y ahí sí participó la mayoría de las personas. De hecho, yo creo que participaron más personas en ese plebiscito que en muchas otras candidaturas, en muchas otras papeletas legislativas, municipal. Tú tienes un dato corroborable, como tú dices. Tú tienes un dato que envía un mensaje al Congreso. Claro. En el 2020, 53% de la población votó sí a la estadidad. Y en el 2016, si quieren usarlo, 97%. ¿Qué pasó del 2020 al 2024? Absolutamente nada. O sea, del 2020 al 2024, quienes abogaran, sin hablar de los cabilderos de la estadidad, que fue otro invento y otro embeleco, tú tenías todo a tu favor, digamos, hasta numérico, y las otras cosas que podías añadir a tu favor para defender la legitimidad del argumento de que Puerto Rico sea Estado. ¿Por qué tú me vienes a preguntar en el 2024 de nuevo, en una elección, la preferencia de estatus? Y de hecho, ahora no estás diciendo estadidad sí o no. Ahora lo estás ampliando. No se supone que vayamos... Opciones. O sea, la lógica me diría, bueno, si en el 2016 preguntamos si no nos gustaba el estado actual de Puerto Rico y contestamos no, y luego contestaron 97, no debería incluirme porque yo no participé en ese plebiscito, pero 97% decidió estadidad. Ok. Luego en el 2020 preguntaron estadidad sí o no, y la estadidad ganó 53%. ¿No se supone que la próxima pregunta se desarrolle en base a la anterior? ¿Por qué me la estás volviendo a abrir? Digo, por mí que sigan en este embeleco, porque no es serio, básicamente. ¿No? O sea, la pregunta no es seria. Tú pensarías, en la lógica hasta de los estadistas y hasta de los PNP, tú pensarías que la pregunta ahora sería, ¿qué tipo de estadidad quieres?
Porque es como las encuestas o los, ¿verdad? Los formularios que uno llena de si contestaste A en la pregunta 7, pasa a la pregunta 9. Si contestaste B en la pregunta 7, pasa a la pregunta 8. Claro. Pero en este caso, parece ser como otra excusa para llevar a su gente a votar. A una preferencia. Aún con, digamos, la falta de satisfacción que tienen muchos estadistas con los gobiernos PNP que han estado. O sea, que yo creo que es como que tenemos que mezclar el asunto de la estadidad para que pueda funcionarnos y que el elector vote por nosotros, porque claramente lo estamos decepcionando y nos estamos dando cuenta de eso porque los números están bajando. Que de hecho, ¿verdad? Yo soy... Si no lo han visto hasta ahora, yo soy bien nerdo en este tema en términos de que, o sea, me encanta y me pongo a buscar un montón de números. En la página de la Comisión Estatal de Elecciones, pues aparecen los resultados, ¿verdad? De las distintas elecciones y desde el 2008, por ahí, o 2004, digamos, al 2024, 20 años, pero más marcado en el del 2012 para acá, Popular y PNP han perdido un montón de votos. Especialmente desde el 2012 hasta acá han perdido consistentemente ambos 200,000 votos por elección. O sea, que tú también estás viendo cómo el asunto de la estadidad y que lo sigan trayendo a la elección general no necesariamente está ayudando porque la gente ha empezado a diferenciar cómo yo voto en una versus cómo yo voto en otra. Sí. Y ya no es tanto como que estoy en la caseta, voté por la estadidad, pues déjame votar por La Palma. No. Ahora es como, no, yo voto por la estadidad, pero yo he visto como tú no has hecho necesariamente nada para traérmela, así que no voy a caer de nuevo. Voy a votar por quien yo entiendo que va a hacer un mejor trabajo en 4 años. Claro. Que es el fact. Sí. No, hay demasiadas cosas, y podíamos involucrarnos en leer comentarios. Yo quería realmente, porque es que el pensamiento popular es bien importante. O sea, para mí, yo leo esos comentarios, yo sé que hay de todo. Hay trolls, hay gente que está ahí, hay hasta bots también, pero me interesa conocer, ¿verdad? El pensar, yo pienso que me rehúso a pensar que la mayoría de las personas están tras un pensamiento tradicionalista, que están hablando solamente por lo que escuchan, solamente por cómo se criaron. Como que yo pienso que debatiendo de la manera correcta, todos podemos aprender algo y llegar a decisiones de si está bien o si está mal. Porque una cosa son los gustos y otra cosa es si algo está bien o está mal. Los gustos se respetan. Si a mí me gusta algo y que a ti no, pues mira, a mí me gusta, pero no me puede gustar algo que está mal. Y mucho menos algo que le haga daño a otras personas. Digo, igual, ¿verdad? Aquí, esto yo creo que la dinámica va a ser bien interesante porque aquí yo pudiera hasta cuestionar cómo definimos qué está bien o qué está mal y cuánto de intensidad le damos a eso que está mal o que está bien. Porque tú puedes tener una opinión sobre algo que alguna persona piensa que está mal, pero es tu opinión y tú piensas que está bien. Y por eso es lo bello, yo creo que de la discusión y del debate o de el encuentro de ideas, que yo creo que es un momento bueno para preguntarte, porque también, ¿verdad? Es algo que me da curiosidad. Lo hemos hablado, pero yo creo que no directamente. ¿Cómo te vino esta idea de cruzacalle? O sea, esta idea de tener este espacio de dialogar, de poner diferentes opiniones, diferentes contrastes en un mismo medio. ¿Cómo Sí, surgió eso? Yo creo que todos tenemos algo que decir, todos tenemos una experiencia de vida, ya sea dentro de la escuela, ya sea fuera de la escuela. Y a mí personalmente me intrigan mucho las historias de las personas que no necesariamente son de interés público, no necesariamente son personas que
a una canal de televisión le interesaría tenerlos porque quizás no son tan entretenidos, no son así como unos frontman de la vida, pero tienen experiencias. Por ejemplo, qué sé yo, a mí me vino esta idea de hablar con mis profesores del conservatorio. O sea, tú sabes Wow. las historias que tienen Gloria Navarro, o sea, unas personas, o sea, profesores que pudieran hablar sobre la relación entre lo que es el talento, la productividad. Personas que le pudieras preguntar si ellos piensan que existe la magia, como que los superdotados, Mano, como hay que que... hacer eso, Y, hay que invitar a... y hay desbalances, porque hay Sí. personas que tienen sus superdotados de unas ramas, pero tienen deficiencias de otras. Entonces hay una relación psicológica también con lo que es el talento y las personas, hasta la misma timidez, por ejemplo, se presenta mucho en las personas con muchos talentos, por ejemplo, porque pues se enfocan tanto en desarrollar, ¿verdad? Destrezas que pues olvidan otras destrezas. Y se trata de tener un balance en la vida. Entonces, pues, bueno, aparte que me he tenido que conseguir equipo, ¿verdad? No es que yo me compré equipo para este proyecto en particular, es simplemente, pues, tengo cámara y tengo micrófonos porque yo brego con música, brego con audio y pues presto este espacio para tener conversaciones que a mí me llaman la atención. Cruzacalle vino de la idea del arte y la tecnología. Eso era como la cola de Cruzacalle. Cruzacalle, arte y tecnología. ¿Por qué? Porque son mis dos áreas más favoritas. O sea, yo con la música, el arte, para mí es algo que de verdad yo no pudiera, ¿verdad? Encontrarle sentido y motivación a la vida, ¿verdad? Sin esa idea de poder crear arte, poder crear algo nuevo, algo que me emocione, algo, eh, cada día algo nuevo. De la misma manera, las herramientas que yo uso son, ¿verdad? Pues eh, la manera en que yo llevo a cabo esa arte. Entonces, pues siempre tengo que estar en la vertiente de ambas ramas. La tecnología me encanta. Si no hubiera estudiado música, hubiera estudiado programación, que es algo que todavía me considero que lo hago con el lado del video, las animaciones y hasta de la misma música. Programo música y programo audio también. Así que todo está relacionado y pues me interesa la relación de la existencia del arte en diferentes industrias y de la existencia de el background tecnológico que la gente tuvo. Como que, por ejemplo, un paréntesis rápido, ¿cuál fue tu primera computadora? Como que en tu vida. Wow. Me acuerdo que la marca era como que Memorex, algo así. Ya. Y era de esta, De las desktop en la de casa. las desktop. Ujú. Esto te estoy hablando como en el 2000, para los 2000. Sí, una historia bien bonita, o sea, quemando discos DVD, quemando los CD, Ajá, uno mismo creando sus propios mixes. ajá. Y nada, y cómo fueron evolucionando los discos duros, cómo fue creciendo los storage capacities, cómo los programas requerían más poder de las computadoras, de los CPU, de los chips, cómo todo eso fue evolucionando hasta el punto en donde las computadoras de aquí en adelante van a ser bien poderosas Ujú. y en unas cositas bien pequeñas vamos a poder hacer de todo tipo de producciones. Yo siempre he dicho que si fuera de aquí a 40, 50 años atrás, yo no pudiera ser editor de video, porque yo requeriría ir a un estudio de fotografía, estar cortando cinta, estar pegando cinta. La única razón que yo soy editor de video es porque las herramientas que tenemos son digitales y yo puedo estar en la misma computadora trabajando video, trabajando audio, trabajando programación. Un saludo bueno, a los que fueron editores antes de Sacho, toda esa tecnología, como mi suegro, cortando Edgar cinta ahí. Cruz. Sí, sí, o sea, todavía nosotros nos quedamos cuando él está explicando cómo era ese proceso antes, Ujú. estamos como que todavía, wow, o sea, y eso que somos la generación de la transición, que Claro, vimos un poquito lo anterior, porque si no, sí, definitivamente. Y pues muchas cosas, yo estoy abierto a ese mundo tecnológico, todas las herramientas tecnológicas que puedan amplificar mi calidad de vida, que puedan ayudarme a llevar a cabo mayor producción de cualquier cosa que yo hago, porque hago muchas cosas. Y pues nada, esto es como un proyectito por el lado de diversión, brutal, básicamente para, brutal. para estudiar. Soy un estudiante de por vida.
y pues aprender de personas como tú, o sea, de confianza y que sé que tienen mucho sí, que aprender que mutuamente enseñar. de esto, porque yo, del punto de vista tecnológico, no es tanto, o sea, lo versado, o sea, lo que sé, o sea, es lo que tú necesitas para tú hacer tus cosas y obviamente el trabajo profesional, Ujú, pero al nivel que tú lo utilizas, de crear, de hacer arreglos, de diferentes cosas que se hacen hasta en vivo en el performance de un artista. O sea, ujú, esos son momentos bien, hablando de lo que estábamos hablando hace un rato, ujú. se tienen que hacer las cosas bien. Si sale eso mal en vivo, en el escenario, en el momento en que el artista está ejecutando, pues tu función no, o sea, no se dio. Completamente. Aquí No estamos puede para haber errores. aprender. Yo creo que esto va a ser un espacio súper cool para cruzar calles Ujú, de diferentes temas. Tecnología y arte me encanta porque el arte es precisamente eso que crea y desarrolla a través de la práctica el ser humano. ujú. Porque el arte es precisamente algo que se crea, se desarrolla y se practica por el ser humano. Eso yo creo que eso pudiera ser una definición, digamos, Ujú. hasta antropológica. Sí. Todo lo que crea el ser humano es arte. Ujú, En sus distintas manifestaciones. Y yo creo que el arte y la tecnología, siendo las herramientas, la creación y las formas o los medios para ejecutarla, ujú, que es la tecnología, desde diferentes civilizaciones que tenían también tecnologías distintas. No toda la tecnología, estamos hablando digital, ujú. tecnología de, digamos, comunicarse, dejando mensajes en cuevas, digamos, en el instrumento que utilizaban para cazar. Ujú. Eso, pues, es también ¿verdad? Parte de la creación en ese momento de las civilizaciones. Sí. So, yo creo que a mí me llamó mucho la atención el concepto de cruzacalle, precisamente por eso, porque el encuentro no solamente de dos vertientes bien interesantes como es el arte y la tecnología, Ujú. sino también ese momento donde tú decides cruzar tu lado, cruzar tu opinión. También un medio para comunicar, ¿verdad? Como los cruzacalles. Claro. Pero yo creo que de lo que vamos a hacer mucho aquí va a ser precisamente de cruzar Mm. ideas. Y ojalá que se den esas entrevistas y traer a profesores, eso está bien cool. A mí me encantaría. Estoy pensando hasta maestros que yo tuve, bueno, no sé si, ¿verdad? Si están todavía por ahí vivos, Ujú. pero el de la libre también. O También. sea, Ujú. Sí, ¿no? Hay muchas historias en todos los lugares y de eso se trata. Y pues nada, yo con mi background, tú sabes, de la ingeniería de sonido, la producción de video, la música, este, he visto que todo se entrelaza. Por ejemplo, a mí me voló la cabeza la relación que hay entre la producción de música y la edición de video, que ambas mm, cosas se crean encima del tiempo. O sea, tú le das play a la música y la música corre. Tú le das play al video y el video corre. Y ambos se crean encima del tiempo. Y, y sí, creo que de aquí hacia el futuro vamos a tener que mantenernos bien al día con la tecnología. Pero nada, para no entrar, ¿verdad?, en detalle sobre todo lo que yo hago, pues pueden ir a yeah. rioricorecords.com/productions. Ahí es donde están todos los servicios que yo doy. En el tab de Records, pues este es la disquera, todos los servicios de la disquera. Y en el tab de Academy también tenemos cursos y damos clases también porque soy maestro también. Y pues en el tab de River David, que es mi marca personal, pues ahí vendo música y vendo beats y vendo loops de guitarra y demás. Pero sí, ahí lo tengo bien segmentado para que puedan verlo y puedan, nada, contactarnos en caso de que necesiten cualquier producción. Yeah. Pero sí, esto de Cruzacalle va a seguir creciendo. Es un passion project por ahora, hasta que, ¿verdad?, alguien quiera adentrarse y apoyarnos y promocionar algo aquí. Aquí estamos en espera, en espera. Esto apenas comienza, así que
Que vengan las ofertas. Pero de que vamos a aprender juntos, vamos a aprender juntos. Hay mucho por hablar. Hay tantas cosas que yo quería que hiciéramos. Mira, que viéramos publicaciones. Tú también tenías temas Sí. apuntados. Pero la realidad es que hay tanto que hablar sobre los estatuses políticos Oye, y este es el sociales primero. que sí. El Así primero. que yo creo que deberíamos de darle una continuidad a esto. Ya vamos a ir a la hora, así que vamos a Ya. ir cerrando por esta ocasión, esta oportunidad de poder conversar sobre sí. temas que nos gustan. Me gustó mucho. Hubo y yo creo que es parte de lo que quizás quisiéramos del concepto. Sí. Hubo una mezcla entre lo personal, la opinión, la percepción y las ideas locas que tenemos de las cosas. Y yo creo que es un espacio que por lo menos yo hasta a nivel personal necesitaba. O sea, en estos tiempos que estamos viviendo, necesitas un espacio que tú puedas canalizar ahí suerte. Sí, y aquí será de aquí en adelante el Río Studio. Vamos a estar haciendo estos podcasts, vamos a estar teniendo diferentes conversaciones. Aquí se hace de todo, aquí se hacen conciertos, producciones, de todo. Así que nada, estén pendientes. Xavier, gracias. Vamos a Nacho, seguir a ti, en verdad. reuniéndonos para esto y para más. Ya. ¿Está bien? Bueno, chequeamos. Para Chequeamos. la próxima. Ahí está.